Bueno, ya en realidad, como les decía en la oración, el aniversario ya lo comenzamos y el día de ayer iniciamos con la reunión de amigos y en verdad, pues gracias al Señor vinieron algunos amigos, amigas que escucharon la palabra de Dios, que escucharon sobre cómo ser felices. Y hermanos, gracias al Señor, pues escucharon la palabra, hubieron un par de decisiones ahí, pero creo que debemos seguir avanzando en esto de poder traer amigos, de poder invitar a personas que no conocen de Cristo para que puedan estar acá con nosotros. Así es de que estamos ya en nuestro aniversario y este jueves comenzamos con las conferencias. Los horarios de las conferencias son los siguientes. Día jueves y viernes será a las 6:15 de la tarde. Arrancamos a las 6:15 el día jueves y viernes. El día sábado será la conferencia a las 5 de la tarde. El día sábado a las 5 y el día domingo a las 9 de la mañana, como es de costumbre. Así que esos son los horarios que tenemos: jueves y viernes a las 6:15, día sábado a las 5 y el día domingo, pues el horario. Haga planes para poder estar acá el día domingo, si es posible todo el día, que podamos estar en el culto, después almorzamos juntos, después partimos el pastel y pues pasamos un día de comunión. Así es de que no se comprometa con otras cosas. Si va a hacer un compromiso, hágala ya por las 5 de la tarde, ¿verdad? Por ahí sí ya puede hacer su compromiso, pero lo contrario, pues trate de estar acá en todo lo que hemos programado para esta fiesta espiritual, para esta fiesta que queremos desarrollar. Lea el boletín, si puede coleccionarlo. En esta semana y las dos anteriores hemos estado escribiendo acerca de la historia de esta iglesia local. ¿Cómo fue que se inició? ¿Dónde nació la idea? ¿Quiénes fueron las primeras personas que trajeron el evangelio? Yo creo que vale la pena que podamos tenerlo ahí, coleccionarlo y conocer un poco más acerca de quién es la Iglesia Evangélica Central Misión Centroamericana. Así es de que si no tiene los anteriores y por lo que le he dicho, le nace la inquietud de coleccionarlo, vaya a la oficina y ahí se lo pueden imprimir, los dos anteriores, si es que no los tiene, para que tenga ahí acerca de la historia de nuestra iglesia. Mis hermanos, el tema de este aniversario es una iglesia con futuro. Ese es el tema que queremos desarrollar, una iglesia con futuro. Y hermanos, una iglesia con futuro, o una iglesia tiene futuro, si tiene creyentes que se reúnen en esa iglesia, creyentes comprometidos, creyentes maduros, creyentes que aman al Señor, creyentes que anhelan crecer en el conocimiento de Dios. Si una iglesia tiene miembros que no anhelan crecer, que no anhelan escalar nuevas experiencias en el Señor, pues esa iglesia difícilmente podrá tener futuro. Así es de que vamos a hablar en esta semana acerca de temas que nos haga reflexionar y nos haga meditar y al final poder decir, bueno, ¿y nuestra iglesia tendrá futuro o ya no tendrá futuro? Dependiendo de lo que ahí se nos hable a la luz de la palabra y cuál debe ser el compromiso. En esta mañana quiero algo como introducir un poco de eso y quiero hablarles que si nosotros queremos ser una iglesia con futuro, nosotros como creyentes debemos de tener metas, debemos de proponernos metas, qué es lo que queremos alcanzar, a dónde queremos llegar. Y para eso, mis hermanos, yo quiero que vayan a la carta a los Colosenses, en el capítulo 1. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, en el versículo 10. Esta es parte de una oración que hace el apóstol Pablo por la iglesia de Colosas. Y aquí Pablo en su oración toca algunos temas que son de suma importancia para el crecimiento del creyente, para el crecimiento de la iglesia. Y vamos a leer del verso 9 y el verso 10. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, el reporte que se había dado de esta iglesia, que era una iglesia que tenía fe, que era una iglesia que manifestaba amor, que era una iglesia que tenía esperanza, entonces por lo cual nosotros desde que oímos este informe, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz. Oremos. Amado Señor, te agradecemos porque nos has permitido estar acá reunidos en esta mañana. Gracias, Señor, porque pusiste en nosotros el deseo de venir a alabarte, a adorarte, de poder unirnos acá con nuestros hermanos para poder expresarte todo nuestro amor, nuestro agradecimiento. Gracias, Señor, por este pueblo que te ama, por este pueblo que te anhela, que te busca. Padre, queremos conocer más de ti, queremos crecer en nuestra fe para que, como dice tu palabra, podamos ser hombres y mujeres maduros, hombres y mujeres preparados, hombres y mujeres que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por tu reino, por tu Hijo Jesucristo. Bendice este tiempo de meditación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, yo creo que todos nosotros debemos de proponernos metas en la vida. Eso es algo que debe ser normal, el poder proponernos metas. Tal vez alguien dirá, mire, quizás los jóvenes está bien que se propongan metas, pero yo digo que no, todos, aunque tengamos ya muchos años, siempre debemos de proponernos metas. Siempre debemos anhelar alcanzar algo en nuestra vida y especialmente aquello que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Pienso que lo que acá el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Colosas, creo que pueden ser buenas metas para nosotros, lo que dice allí en el versículo 10. Creo que podrían ser buenas metas que nosotros podemos decir, Señor, yo quiero alcanzar esto. Yo quiero alcanzar esto, por lo cual oraba el apóstol Pablo. Y al menos acá hay varias cosas, pero quiero entretenerme aquí unas 4 cosas que dice acá. Dice, en la oración que hace Pablo, dice en el verso 10, que él ora para que los creyentes anden como es digno del Señor. Yo creo que esa sería una primera meta que nosotros nos deberíamos de proponer, y es andar como es digno del Señor. En otras palabras, llevar una vida digna de nuestro Señor Jesucristo. Llevar una vida digna de nuestro Señor Jesucristo. El concepto de dignidad o una persona es digna cuando vive de acuerdo a la posición que ocupa o al llamado que ha recibido. Nosotros tenemos una posición, somos hijos de Dios y hemos tenido un llamado, y el llamado que nosotros hemos recibido es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a eso. Debemos de vivir de acuerdo a eso en nuestra vida. Debemos de vivir de acuerdo a esa posición como hijos de Dios y de acuerdo al llamado de ser anunciadores del reino de Dios. A eso hemos sido llamados. Podemos nosotros agregarle un montón de cosas, pero esas son cosas que las cuales todo creyente debe estar interesado, debe estar preocupado. Andar de una manera digna, de acuerdo a esa posición que ocupa. El creyente, para vivir de manera digna, tiene que tratar de imitar a Cristo. Yo creo que ese es nuestro modelo, Cristo Jesús. Él es el modelo para cada uno de nosotros y a Él debemos buscar imitar siempre. O sea, ahora, pero ¿cómo voy a imitar a Cristo? ¿Cómo voy a conocer el comportamiento de Cristo? ¿Dónde encontramos datos que nos hablen de la persona del Señor Jesús? ¿Dónde? En la palabra, en la Biblia. O sea que si nosotros queremos imitar a Cristo, entonces de entrada nosotros tenemos que conocer la palabra. Mis hermanos, cuando vamos y leemos los evangelios y empezamos a ver la vida de Cristo, vemos que era una vida de entrega, de consagración, de compromiso. Ya a temprana edad lo vemos a Jesucristo diciéndole a sus papás, yo estoy ocupado en los negocios de mi Padre. Mire, qué expresión más tremenda. Qué expresión más tremenda cuando él dice, miren, cuando lo buscaban los papás, le dice, mire, ¿por qué me buscan? Si yo estoy ocupado en los negocios de mi Padre. Yo pregunto, hermanos, ¿qué tan ocupados estamos nosotros en los negocios del Padre? ¿Qué tan ocupados estamos nosotros en los negocios del Padre? ¿Qué tan preocupados estamos nosotros por los negocios del Padre? ¿O hay otros negocios que nos preocupan más?
Hay otros negocios en los cuales nosotros le dedicamos más esfuerzo, más tiempo, más entrega. Jesucristo, nuestro modelo, Él dice: yo estoy ocupado en los negocios de mi Padre. Y si vamos a imitar a Jesucristo para vivir una vida digna, entonces nosotros tenemos que imitarle en esto, estar ocupados en los negocios del Padre. Jesús, por otra parte, siempre se preocupaba por hacer la voluntad del Padre. Allá en Lucas capítulo 22, 42, Él decía: Padre, si quieres, dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben en qué contexto dijo eso? Horas antes de ir a la cruz. Horas antes de ir a la cruz, Jesús está en ese conflicto, en esa crisis, cuando como humano que era, Él sabía los dolores, Él sabía los sufrimientos, Él sabía todo lo duro que iba a pasar. Y como humano que era, en ese momento Él empieza a sentir aquella cuestión de paso o no paso esta copa, voy o no voy a la cruz. Pero en ese momento aflora a Él lo que había en su mente y por lo cual había vivido toda su vida, y era hacer la voluntad del Padre. Y no solamente la vida terrenal, sino que desde la eternidad Él siempre hizo la voluntad del Padre. Porque cuando allá en el cielo el Padre le dice que tenía que venir a esta tierra, tomar un cuerpo humano y vivir entre nosotros, Él le dice: sí, papá, yo voy. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando Dios nos dice que hagamos algo? Le decimos: sí, papá, yo voy. Y aunque aquello nos duela, aunque aquello nos quite quizás alguna cosa que humanamente nos agrada, estaríamos dispuestos a decirle: sí, papá, yo voy a dar a Jesucristo si queremos vivir una vida digna. Otra cosa que tenemos que hacer para ser dignos de nuestro Señor es que en todo momento y en todo lugar debemos honrar a nuestro Señor. Debemos honrar a nuestro Señor. O sea, debemos de ponerlo en alto. Que en todo lugar, con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, con todo eso, el nombre del Señor tenga que ser puesto en alto. Que nuestras acciones, que nuestras palabras no den lugar a que se hable mal de Cristo. Esa es la idea. Sino que la idea es de que nosotros podamos en todo momento actuar de tal manera que Cristo sea glorificado. Y ese debe ser el deseo nuestro. Y ahí debemos de poner nuestro interés. Honrar a Cristo, ponerlo en alto, reconocer quién es Él, quién es Jesucristo. No es como dicen algunas personas irrespetuosas: es el colocho, dicen, va. Esa es una falta de respeto, exactamente. Nosotros sabemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que Él es la segunda persona de la Trinidad, que Él es el Dios que se hizo carne, el Dios que se encarnó para estar con nosotros y llevarnos de nuevo a la comunión con el Padre que nos creó. Tenemos que honrar a Cristo, reconocer quién es Él, reconocer su dignidad, reconocer su obra salvadora. Nosotros tenemos que estar conscientes que en ningún otro hay salvación, sino solamente en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que en ningún otro hay salvación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ese mensaje necesita oírlo la gente. Hermanos, la gente allá afuera, ellos no saben que en ningún otro hay salvación. Mucha gente cree de que la salvación se puede alcanzar de otras maneras. Es necesario que usted y yo vayamos y le digamos que en ningún otro hay salvación, sino solamente en Cristo Jesús. Eso es lo que escucharon los amigos que vinieron ayer, fruto del trabajo de algunos de ustedes. Pero más gente hubiera escuchado ese mensaje si todos hubiéramos trabajado. ¿No le parece? No está de acuerdo conmigo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En ningún otro hay salvación. Quiere decir que si las personas no escuchan el mensaje de que Jesucristo es el único camino al Padre, es el único que nos reconcilia con el Padre, si la gente no escucha ese mensaje y no hace una decisión de recibir a Jesucristo, de reconocerlo como su Señor y Salvador, si la gente no hace ese acto de fe, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Se van a dónde? A condenación. ¿Y qué es la condenación? ¿Qué será la condenación?
es estar eternamente separados del Padre que nos creó. A veces no alcanzamos a entender esto. A veces no alcanzamos a entender esto. De que la condenación es estar eternamente separados del Padre que nos creó. Es como que a una persona se le mande a una isla y eternamente viva solitariamente en esa isla en condiciones groseras. Porque la Biblia habla también de que nosotros decimos condenación y esa es la parte más suave de decir el futuro de los que no creen en Cristo. Pero hay una figura que la Biblia habla que dice que se van al infierno, al lago de fuego. O sea, las personas que no conocen de Cristo, ahí van. Es como que a alguien, con Dios, se le destierre a una isla con las condiciones peores que podamos imaginarnos. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, la gente que no conoce de Cristo, ahí se va. Ahora, pero ¿quiénes les van a hablar para el camino de redención? Es la iglesia. Una iglesia que camina dignamente. Una iglesia que busca hacer la voluntad de Dios. Una iglesia que imita a Cristo. Una iglesia que quiere honrar a su Señor. Esa iglesia va a anunciar. Esa iglesia va a proclamar. Esa iglesia va a vivir. Esa iglesia va a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios cada día de su vida. Porque ha decidido honrar a su Señor. Ponerlo en alto. Lamentablemente, en la actualidad se ponen a muchas personas en alto y a veces el mundo lo que trata de ponerlo hasta más alto que el Señor Jesús. Ahora, el mundo tiene sus cosas. El mundo, ellos tienen sus costumbres, tienen sus cuestiones y viven de acuerdo a eso. El problema no es con ellos, el problema es con nosotros. Porque muchas veces nosotros escondemos a Cristo. Y en lugar de que Cristo esté en alto, en lugar de que Cristo sea visto, a Cristo lo tenemos guardado, escondido, oculto. Y cuando salimos nosotros que tenemos que mostrarlo, muchas veces no mostramos a Cristo, sino que mostramos lo que el mundo muestra: pecado, injusticia, corrupción. Pero hoy el apóstol Pablo nos mueve y nos dice que debemos andar como es digno del Señor. Que debemos andar como es digno del Señor, imitando a Cristo, honrando a Cristo. A eso estamos llamados nosotros como hijos de Dios. Avancemos un poquito. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Y luego está otra frase. Y dice, y agradándole en todo. O sea que nosotros como meta, como una segunda meta, podría ser agradar a Dios en todo. Agradando a nuestro Señor. Y hermanos, esto es un desafío. Es un desafío grande agradar al Señor. Porque a veces nos cuesta agradarle. ¿Cómo le agradamos a Dios? A través de la obediencia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice el profeta Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Yo podría hacerlo más personal para nosotros. Podría decir, ¿y qué pide Jehová de ti, Iglesia Central? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide de nosotros el Señor? De nosotros todos, los que estamos aquí, que hemos confiado en Cristo. Dice, ¿qué es lo que el Señor pide de ti? Solamente dice, hacer justicia, andar rectamente, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Buscar la presencia de Dios, reconocer la grandeza de Él, reconocer nuestra pequeñez, pero ir ante Él para que Él, con su gracia, nos dé la fortaleza y tener una vida de victoria. Agradar a Dios en todo, a través de la obediencia, buscándole de manera continua. El Señor nos hace la invitación allá en Mateo y nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mire, gente que dice, hoy no voy a la iglesia, me voy a quedar descansando. No han leído este pasaje. Porque aquí lo que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Cuando estemos cansados, cuando estemos fatigados, cuando sentamos que nuestras fuerzas han decaído, el Señor dice, venid a mí.
Venid a mí, no te quedes en la cama. ¿Ah? Porque el mayor descanso que podemos tener los creyentes es estar en los brazos del Dios Todopoderoso. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, si es que estar aquí alabando al Señor como hemos alabado hoy, no, hombre, si eso le carga las pilas a uno, de verdad. Si cuando uno empieza a cantar al Señor, más el Dios de toda gracia que nos llama a su gloria eterna, o perfecciones santifica, Él sea la gloria. Mire, si eso yo siento que hasta los pelitos se me paran. Y yo a veces, como humano que soy, a veces vengo un poco ahí decaído, pero cuando empiezo a cantar al Señor, agarro energías, agarro fuerzas. Hermano, no se quede en la casa descansando el día del Señor. El día del Señor es el día en que nosotros venimos a adorarle, y como respuesta a eso, Dios nos llena de energía. Y cuando salimos de aquí, salimos un pueblo vigoroso, un pueblo fortalecido, un pueblo lleno de la palabra, lleno de las promesas de Dios y dispuesto a afrontar cualquier cosa, porque nosotros hemos decidido descansar en los brazos del Señor. Eso es maravilloso, y el Señor le dice: mire, vengan a mí los que están trabajados y cargados, no se queden allá en la casa, vengan a mí. Y el escritor de Hebreos también invita, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde se encuentra eso? Allá en la cancha de fútbol. Allá se encuentra eso. Marchando allá en la calle. Se encuentra aquí, en la presencia de Dios, junto al pueblo de Dios. Y cuando uno empieza a oír ese coro maravilloso de hombres y mujeres que de una manera preciosa, sobrenatural, empiezan a exaltar a Dios, hermanos, eso es tremendo. Entonces Dios nos llama a que nosotros avancemos en nuestras metas. Agradar a Dios en todo, por medio de la obediencia, por medio de la búsqueda continua al Señor. Esa búsqueda anhelante, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, decía el salmista. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, como aquel ciervito que está allá en el desierto queriendo agua, y de repente está ahí, y de repente ve aquellas aguas que van pasando allá cristalinas, aquel se alegra. Y el salmista dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Hermanos, aquí es donde está la alegría, no es en el circo. La alegría está aquí. Aquí es donde está la alegría, no es en el estadio. La alegría está acá, porque la presencia de Dios está en medio de nosotros. Aquí está la alegría, aquí está el gozo, aquí está la fuerza, aquí está todo lo que necesitamos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Busquemos la comunión de los santos. Primera meta que debemos de buscar es andar como es digno del Señor. Caminar dignamente delante de nuestro Dios. Agradarle en todo. Pero mire lo que sigue ahí. Tercera meta: llevando fruto en toda buena obra. Dios quiere que nosotros llevemos fruto. Una aclaración, ustedes lo saben, pero por si alguien no lo sabe. Las obras que el cristiano hace, nosotros entendemos así la palabra, que para alcanzar la salvación nosotros necesitamos poner nuestra fe en Cristo Jesús. ¿No? Y esto no de vosotros, está diciendo, no es que ustedes van a ganarse eso, esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. ¿Estamos claros ahí? ¿O hay alguien que no lo entendía así? ¿Ah? ¿Está claro? Pero luego sigue diciendo la palabra. Sigue diciendo que Dios ha preparado ciertas obras para el creyente para que las haga. El creyente tiene que hacer obras, no para salvación, sino como una muestra de que es una criatura transformada, que tiene el amor del Padre, que tiene la misericordia del Padre. Entonces tiene que hacer obras, y por eso es de que acá dice llevando fruto en toda buena obra. El apóstol Pedro escribía esto, oiga: vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire qué bonita descripción que hace de nosotros. Mire, me encanta esto. Vosotros sois linaje, o sea, una raza escogida. Una raza escogida. De entre toda la raza, el Señor nos escogió a nosotros. ¿Ah? Vosotros sois una raza escogida, dice ahí. Real sacerdocio. Otras traducciones dicen un reino de sacerdotes y sacerdotisas. ¿Ah? Que somos los que nosotros llevamos ofrendas delante de nuestro Dios. Eso somos. Eso dice la palabra que somos. Nación santa. Una nación, un pueblo que ha sido apartado. Apartado de y apartado para. Apartado del pecado y apartado para la adoración del Dios Todopoderoso. Eso somos. Pueblo adquirido por Dios. Un pueblo que ha sido comprado. Como dice el himno, comprados con sangre por Cristo. ¿Ah? Comprados por sangre, ¿cómo es? Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, dice. ¿Ah? Maravilloso. ¿Ah? Pueblo adquirido por Dios. Y no por cualquier precio, sino que el precio que se pagó fue la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Por qué Dios nos ha apartado? ¿Por qué Dios nos ha adquirido? ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios sublime es para gloria de su nombre. Para gloria de su nombre. Pero Dios quiere que no solo nosotros le glorifiquemos, sino que Dios quiere que toda nación, de toda lengua, de toda tribu, alaben su nombre. Por lo tanto, Él nos ha dado una tarea. Dice Pedro a continuación de lo que leí antes, decía, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que está diciendo Pedro es de que el Señor nos ha dado ese privilegio, nos ha puesto en ese lugar de honor maravilloso, con el propósito de que anunciemos sus virtudes, para que nosotros nos volvamos proclamadores, anunciadores, heraldos de nuestro Dios. El día miércoles estudiando 2 Timoteo, ahí Pablo hablando de nuestra responsabilidad de la proclamación, dice Pablo de que nosotros estamos llamados a ser, dice, proclamadores, a ser apóstoles o enviados, a ser maestros, enseñadores, discipuladores. A eso dice que se nos ha llamado. Y hermanos, es porque así podemos hacer la tarea, esta tarea de anunciar. La anunciamos a través de una proclamación, como a veces pone la gente en la calle y comienza como heraldos a decir el del amor de Dios. Lastimosamente algunos no hablan del amor de Dios, sino que hablan de que se van al infierno, un montón de cosas. Pero ese es el heraldo, eso hacía. El heraldo se ponía ahí en las plazas y empezaba a gritar, el rey dice esto, y lo anunciaba. Algún día debemos de hacer eso, pues. Debemos de hacer esa locura para el mundo, ¿eh? Aunque para Dios no es así. Pero dice también ahí Pablo de que nosotros tenemos que ser enviados. En algún momento tenemos que salir, ser enviados a proclamar ese mensaje, a ir a tocar las puertas, a ir a darle un pan con café a las señoras que están ahí para que ellas vean de que alguien las ama. Que no solamente se les utiliza, sino que alguien las ama y de manera desprendida, desinteresada va y le da un pan con café y le dice, Dios le ama. Porque lo que ellas oyen no es eso. Lo que ellas oyen son cosas feas. Hay que salir, dice, tenemos que ser apóstoles, enviados. Pero también dice que tenemos que ser didáscalos, maestros, enseñadores, discipuladores. ¿Está discipulando usted a alguien, hermano, hermana? Mire, la verdad, cuando iniciamos hace 3 años con esto, en verdad yo decía esto, de verdad, esto va a ser una explosión. Esto va a ser una explosión, o sea, enseñarle la palabra a otros, pasar con una persona casi un año enseñándole y esta persona se va a entusiasmar y va a seguir haciéndolo. Después de 3 años, nos damos cuenta de que estamos interesados en otras cosas y no en el crecimiento espiritual. ¿Quiere que se le disipule? Le diga a las personas, no tengo tiempo. Esa es la respuesta más común, no tengo tiempo.
Hermanos, una hora, hora y media a la semana no la podemos dedicar para aprender de la palabra de Dios. Una hora y media a la semana, hermanos. Y sabiendo que esa hora y media que nosotros invirtamos, esa hora y media nos va a ayudar a hacer esto, a vivir una vida digna del Señor, a agradar a Dios en todo, a llevar fruto en toda buena obra. Pero no podemos, no puedo. Hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿Cómo podemos tener más tiempo para otras cosas? Quiero no decir que son malas, pero no son tan importantes como conocer de Dios. Porque lo más importante para un creyente en Cristo Jesús es conocer a Dios. Es estar en los negocios del Padre. Ya dijimos que nuestro modelo es Cristo, y Jesucristo le dice a los papás: hijo, ¿por qué no te fuiste con nosotros? Ya íbamos para la casa, íbamos a tener una cena, al nomás llegar: no, mamá, es que eso no me interesa. A mí lo que me interesa es estar en los negocios de mi Padre. Hermanos, de verdad, cuando yo veo esa respuesta: no tengo tiempo, no puedo, que no sé qué, da tristeza. Pero no nos desanimamos. Yo me he propuesto algo. Yo lo que me he propuesto es orar más por la iglesia, clamar más por la iglesia. No los voy a parar regañando todo el tiempo, porque pues hay que sacarme a patadas de aquí. Pero sí le voy a pedir al Padre, con más dedicación, que toque sus corazones y que ponga en ustedes ese deseo de conocer más de la palabra de Dios. De conocer más de la palabra de Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, este texto es tremendo. Lo que nos está diciendo es que antes nosotros estábamos en tinieblas, y de ahí nos sacó el Señor, y nos sacó no para que solo estemos calentando esta banca, no solamente para que nos estemos durmiendo acá. Dios nos sacó de esas tinieblas para que anunciemos sus virtudes a aquellos que no la conocen. Para eso, hermanos, para eso, llevando fruto en toda buena obra. Hablar a otros de la gracia de Dios, dice Pedro. Animar a otros creyentes que están pasando por dificultades. Mirad, hermanos, dice siempre Hebreo, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortándonos. Esa es la razón de estar hoy acá y con este mensaje, exhortándonos, animándonos. Y la exhortación a veces tiene la idea también del regaño, para que nadie se pierda, y podamos permanecer fieles a nuestro Dios. Buenas obras. Ayudar a otros en sus necesidades. ¿Qué dice Santiago sobre ayudar? Mire lo que es Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, una meta que nos podemos proponer, o metas que nos podemos proponer, ya dijimos 3. Andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y la cuarta, hay más, si usted quiere seguir, siga leyendo el pasaje, hay más, pero por la cuestión de tiempo la otra meta es crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Y termina ahí el verso 10, creciendo en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en la palabra de Dios. El Salmo 1, ¿qué es lo que dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia.
En la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está la delicia de aquel que ha decidido amar y alcanzar metas para Cristo? ¿Dónde está su delicia? En la ley de Jehová. En la ley de Jehová está su delicia. Bienaventurado aquel que se dio cuenta que la silla de escarnecedores, de los burladores, ahí no debo estar sentado. Bienaventurado aquel que prefiere estar en la banca de la iglesia que estar en una banca de un estadio. Bienaventurado aquel que prefiere adorar a Dios desde temprano en la mañana que estar allá en la cama ahí retorciéndose, que no se quiere levantar. Porque en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. Todo. 3, llevando fruto en toda buena obra. Y 4, creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, la idea no es frustrarnos. La idea no es salir de acá, la verdad que yo con ganas de suicidarse va. No, la idea no es esa. La idea es de animarnos. Y la verdad que tenemos que apoyarnos y caminar todos juntos para alcanzar esta meta. Quiero decirle de que no es tan fácil alcanzar estas metas. No está fácil, pero se puede. Y tenemos que nosotros poner el ánimo para alcanzarla. Lo triste que podemos hacer es conformarnos a como estamos ahora. Eso es lo más triste que puede suceder. Si usted se da cuenta de que no ha avanzado en estas metas y usted dice, así me voy a quedar, eso es lo más triste que puede haber. Pero si usted le dice la verdad que me falta en eso, yo creo que nosotros debemos tener la actitud que tenía el apóstol Pablo. Mire, él no había alcanzado estas metas tampoco, pero él tenía una buena actitud. Y allá en Filipenses capítulo 3 verso 12, hablando de este crecimiento, él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, igual que nosotros, ¿verdad? Igual que nosotros, ni que ya sea perfecto, sino, dice él, que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, y aquí viene el reto para todos nosotros, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si hemos sido descuidados, si hemos sido nosotros haraganes, si hemos sido cualquier cosa que no nos ha permitido crecer, olvidémonos de eso. Olvidémonos de eso y extendámonos a lo que está delante. Extendámonos hacia esa meta que queremos alcanzar o esas metas de las cuales hemos hablado hoy. Vivir una vida digna del Señor. Agradar a Dios en todo. Llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Yo no lo he alcanzado, pero yo he decidido imitar a Pablo. No quedarme sentado, sino que he decidido seguir adelante. Seguir adelante. Y yo esperaría que todos nosotros podamos tomar esa decisión. Seguir adelante. Seguir adelante, hermanos. Porque nuestro crecimiento espiritual, eso es lo que trae gloria y honra a nuestro Dios. Es lo que nos conviene. Es lo que conviene a nuestra familia. Es lo que conviene a nuestra sociedad. En realidad, eso es lo mejor que nosotros podemos tener. Crecer de acuerdo a la medida, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hermanos, ahí está el reto. Esta iglesia tiene futuro si esta iglesia está conformada por hombres y mujeres que deciden alcanzar estas metas. Y si de esta iglesia no se encuentran esos hombres y mujeres, aunque yo sé que los hay, siempre hay un remanente. Y ese remanente es el que revoluciona. Y ese remanente es el que hace andar la obra de Dios. Pero qué bueno fuera que todos, sin que ninguno nos quedemos, decidamos hacer de esta iglesia una iglesia con futuro. Oremos. Padre, obra en la vida de todos los que somos parte de esta iglesia local. Obra en la vida, Señor, de todos, de nosotros los pastores, en la vida de los ancianos, en la vida de los coordinadores de ministerio. Obra en la vida de todos aquellos que están sirviendo,
Señor, que lo hagan con entusiasmo, con dedicación, con esmero, con excelencia. Obra en la vida de todos los que somos parte de esta iglesia local, de tal manera, Señor, de que podamos nosotros desear seguir avanzando, para que esta iglesia local pueda seguir adelante y pueda permanecer viva hasta que Cristo Jesús regrese. Gracias por estos 119 años que nos has permitido caminar, pero todavía, Señor, no ha regresado y todavía tenemos tarea que realizar como iglesia.